Hola, soy Juan Francisco Salgado y este es mi taller de inmunología. Bueno, primero empecemos con la composición del sistema inmune. El sistema inmune está compuesto por factores químicos, factores físicos o mecánicos y también, como ya conocemos, las células que ayudan en el sistema inmune. Primero de todo, en las células inmunitarias tenemos una división de las células madres hematopoyéticas, que son las células mieloides y las linfoides. Estas son las precursoras de todas las células sanguíneas. Entonces, como podemos evidenciar, en las mieloides se derivan los eritrocitos, las plaquetas y luego las que cumplen también función inmunitaria, como son los basófilos, los eosófilos y los neutrófilos. De estas derivaciones salen los mastocitos, los macrófagos y especialmente esta, la célula dendrítica, que forma parte tanto de como sistema inmune adaptativo como sistema inmune innato. Por el otro lado también tenemos las linfoides, que son presentes sobre todo en el sistema inmune adaptativo. Tenemos el linfocito B y los linfocitos que es T, que se dividen en linfocito T helper o auxiliar y el linfocito T citotóxico. Además tenemos este linfocito NK llamado Natural Killer, que básicamente está presente en el sistema inmune innato. Y con eso podemos evidenciar los sistemas que están divididos en innato y en adquirido. En el innato, como ya mencionamos, está las células NK. En este ejemplo están indiscriminadamente matando a un tumor, o sea que estas células NK pueden matar células infectadas del humano. También tenemos fagocitos, que son son conformados por neutrófilos y macrófagos. Y las barreras físicas, que como ya mencionamos aquí, por ejemplo, están las barreras epiteliales. Por el otro lado, como ya mencionamos, está los linfocitos B y T, que forman parte del sistema inmune adquirido. En la vía de complemento que vemos aquí, podemos evidenciar que está dividida en tres vías. Este sistema es de respuesta química. Como podemos evidenciar, utiliza en su mayoría proteínas y una vía en específico utiliza receptor para poder realizar su rol. En este caso, el rol del sistema de complemento son dos. Es realizar una opsonización de la bacteria y también generar una lisis de las células mediante diferentes mecanismos. En la vía de las lectinas empieza gracias al reclutamiento de un receptor de manosa, que está conformado gracias a dos serinoproteínas. Por el otro lado, aquí podemos ver una estructura en la vía clásica de C1Q, C1R y C1S, que darán el reclutamiento a las demás proteínas C. Por el otro lado, en la vía alterna, y es la que primero se presenta gracias a C3 y una hidrólisis del IC3. Así se genera un cambio conformacional en el cual puede haber una división entre C3b y C3a. C3a funcionará como una anafilotoxina, lo cual básicamente generará respuestas inflamatorias, como aquí dice. Por el otro lado, la C3b buscará generar respuestas, generará la unión de la opsonización, que veremos más adelante. Básicamente lo que ocurre aquí es que ya al generar la conformación del IC3 y que se una un factor B, perdón, una proteína B junto a un factor D, se genera una disección para generar los C3b o los C3a. También hay efectos inhibidores como el DAF o el MCP que inhibirán este proceso de escisión. Además hay estimulantes
como la properdina, que ayudarán a la producción de estos elementos. Entonces, como ejemplo tenemos que aquí hay una bacteria. En esta bacteria se van a unir los C3b. Como podrán ver en este dibujo mal hecho mío, el C3b se unirá a un receptor de un fagocito, ya sea de un neutrófilo o macrófago. Este receptor se llama CR1, pero la opsonización y que el fagosoma o el fagocito pueda generar la fagocitosis necesita de receptores C5a que también son anafilotoxinas. Y así el proceso de opsonización y luego fagocitosis se podrá concretar completamente. Como podemos ver, luego de este proceso de C3b uniéndose a una bacteria, que es el proceso de opsonización, y luego para que se genere la fagocitosis, el C3b funcionará como una manera de que se genere una C5 convertasa. La función de esta C5 convertasa es básicamente escindir un C5b y un C5a. Como ya vimos, el C5a es una anafilotoxina. Mientras que el otro C5b se unirá a la membrana de la bacteria para generar una lisis mediante un complejo de proteínas C. Estas pueden ser igualmente inhibidas por una protectina o un DAF. Como se puede ver en este caso, la C5A ya escindió al C5b y esta se unió a la membrana de la bacteria de aquí abajo. Luego se complementa con proteínas C6, C7 y C8 que darán cada una un valor de adaptación para que estas también se puedan unir. Y C8 llamará para el reclutamiento a las C9, un complejo de varios C9. Este complejo de varios C9 lo que harán es básicamente perforaciones dentro de la bacteria, lo cual ayudarán a generar una lisis bacteriana. Finalmente, tenemos los receptores y señalización de inflamación. Como podremos ya saber, hay diferencia entre los receptores de inflamación a comparación de otros receptores. ¿Para qué sirven? Básicamente estos receptores lo que hacen es, en su mayoría, llamar a complejos químicos para que cumplan funciones ya sean de eliminación o entre otros. Y estos complejos químicos se llaman citocinas, quimiosinas, y también hay otros más específicos que utilizan elementos como interferones. En este caso hay un ejemplo de un receptor TOL-TLR4 que genera una cascada de eventos, por así decirlo, que empieza con este MID88, que son proteínas y que básicamente terminan para generar un factor de transcripción. Y como ya vimos un ejemplo del receptor TOL, que es del TLR4, que específicamente hace recepción en la membrana a lipopolisacáridos, podemos ver que los receptores tipo TOL en este gráfico se muestran que están divididos en una membrana afuera y otra adentro. ¿Esto por qué es? Porque los receptores TOL tipo 1, 2, 4, 5, 6 y 10 básicamente funcionan en la membrana de la célula. Estos básicamente hacen recepción. El TLR5 en específico es el único TOL, receptor tipo TOL, que reconoce proteínas, mientras que los otros reconocen lípidos. Luego están los endosómicos. Y estos son bastante interesantes porque hacen recepción a ADN y ARN. Específicamente el receptor tipo TOL 3 hace recepción de ARN de doble cadena.
el 7 y el 8 hacen recepción de ARN de una sola cadena. Y finalmente el receptor de tipo receptor 9 hace recepción a ADN. Los receptores tipo NOD, por el otro lado, básicamente lo que hacen es, usualmente cuando ya se está generando el fagolisosoma y genera la fagocitosis, hay pequeños elementos de degradación bacteriana que pueden seguirse soltados dentro de la célula, lo cual en un futuro podrían generar problemas. Entonces estos receptores NOD lo que hacen es llamar a quimiosimias y citocinas para básicamente, como ya vimos anteriormente, generar una cascada de eventos y básicamente poder eliminar estos productos de degradación que pueden dañar la célula. Estos receptores, los receptores de tipo RIG, al igual que los de tipo NOD, funcionan dentro de la célula, en este caso en el citoplasma. Y básicamente lo que hacen es el llamado a interferones, y lo cual generarán un problema para los virus. Estos, especialmente los receptores tipo RIG, son elementales para el combate contra cáncer y bacterias, entre otros. También tenemos las citocinas. Las citocinas, como ya mencioné, en este caso, estas son citocinas inflamatorias. Como ya mencioné, ayudan a la respuesta inmune. En este caso, como podemos evidenciar, estas se llaman interleucinas. Aunque la excepción es de este, que se llama factor de necrosis tumoral. Básicamente esta interleucina 1 beta y este TNF alfa lo que hacen es generar una permeabilidad en los vasos sanguíneos. Esta permeabilidad facilita la entrada de fagocitos dentro de los vasos sanguíneos. Por el otro lado, la interleucina 6 genera un cambio en la temperatura, lo cual eso explica por qué nosotros tenemos temperatura. Y básicamente lo que hace es acelerar procesos de metabolización de grasas y músculo. Y así se genera esta temperatura. Por el otro lado, la interleucina 8 o CXL8 lo que hace es ayuda al movimiento de los fagocitos y específicamente de los neutrófilos dentro de los vasos sanguíneos y generan un reclutamiento de estos. Finalmente, la interleucina 12 lo que hace es un reclutamiento de las células NK, además de llamado de citocinas, lo cual ayudan a generar una respuesta del macrófago más fuerte. Finalmente tenemos elementos que es la muerte celular, y en esta se genera por netosis y apoptosis. Como ya sabemos, a pesar de que hay muchos elementos de prevención en el sistema inmune innato, básicamente algo puede fallar. Entonces, en esta respuesta inmunitaria, que sería la netosis y apoptosis, lo que buscan es matar a la célula infectada y así que no haya una propagación de la misma. Igualmente, estos elementos pueden fallar, pero son bastante asertivos. Y por ejemplo, en la apoptosis, como ya se sabe, es una muerte programada por la célula. Y así, por ejemplo, elementos como el cáncer, muchas veces, como nosotros todo el tiempo estamos produciendo células cancerígenas, estas no se propagan gracias a este mecanismo que tenemos dentro de las células. Por el otro lado, este mecanismo de netosis lo que genera, como se puede evidenciar en esta imagen, es como un sistema de trampas para los elementos bacterianos o patógenos dentro de las células, y estas trampas básicamente lo que generan con elementos de químicos como por ejemplo utilizar NADPH, lo que hacen es básicamente generar trampas y así esto evita la propagación de más elementos infecciosos.